Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contenta de estar por fin grabando este vídeo. Para los que no me conocéis, mi nombre es Inés, estudié Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y me he presentado este pasado 29 de enero al examen MIR 2022. Vale, bueno, yo para los que no me conozcáis me preparé con dos academias que eran AMIR y PROMIR. Se me está haciendo un poco raro estar grabando este vídeo, así que perdonadme porque al final entre unas cosas y otras hace un montón que no grabo un vídeo hablando y encima este es un vídeo que yo creo que va a ser un vídeo pues que tengo que analizar muchos puntos, es complejo, ya sabéis que yo suelo improvisar en los vídeos y bueno, para este vídeo me he hecho aquí un súper documento de Word que de momento tiene casi 4000 palabras, ¿vale? Para intentar un poco explicaros esto de la mejor manera posible. Quizá algunos me estáis conociendo por este vídeo, ¿vale? Y no me conocéis de antes. Voy a dejar por aquí abajo también mi Instagram para que podáis seguirme por allí, porque bueno, ahí pues fui publicando cosas, tengo stories en destacados que quizá os interesa para la preparación MIR y demás. Pero la cosa es que yo decidí presentarme al MIR con dos academias. ¿Vale? Y lo que más me preguntabais y más me preguntáis estos días por Instagram es, a ver Inés, si tuvieses que elegir solo una academia para presentarte por primera vez o una academia para repetir, ¿cuál elegirías después de haber probado las dos? En mi caso, os puedo decir ya con total seguridad que elegiría PROMIR. ¿Vale? A lo largo de estos meses yo os había estado diciendo, si tuviese que repetir el MIR, volvería a hacer la combinación, ¿vale? Os lo decía siempre así porque yo en esos momentos antes de hacer el MIR lo veía súper claro y además yo pensaba que a MIR, como te ofrece la garantía de repetición, yo tenía entendido que lo podías repetir gratis, ¿vale? O sea que tú simplemente decías, venga, lo repito, pero no, o sea, acabo de ver que ahora hablaremos sobre esto después, que AMIR te ofrece la garantía de repetición, pero tienes que pagar 400 euros. Entonces yo a día de hoy sí que os diría que me prepararía solo con PROMIR, entonces en caso de repetirlo no pagaría 400 euros por volver a hacer AMIR, la verdad. Pero bueno, que las cosas de las academias son muy personales. Yo os voy a dar ahora mi opinión de algunas cosas, en otras cosas datos objetivos, ¿vale? De pues esto lo tiene, esto no lo tiene, esto es mejor, esto es peor, ¿vale? Entonces, bueno, hay datos objetivos como esto lo tiene o esto no lo tiene y otras cosas que yo os voy a decir esto me ha parecido mejor o esto me ha parecido peor y eso va a ser la parte subjetiva, ¿vale? Entonces, bueno, lo quiero aclarar aquí desde el principio, todo el mundo obviamente lo va a saber, ¿vale? No cada 3 segundos voy a estar diciendo las clases de tal me parecen mejor solo a mí, ¿vale? O sea, no lo voy a estar diciendo en todo el momento del vídeo, pero eso, que sepáis que hay datos que van a ser objetivos, como si hay clases o no, si el precio es tal o es cual, ¿vale? Y hay datos que van a ser más subjetivos de, pues a mí me gusta más este método, a mí esto me parecía bien, esto me parecía mal, ¿vale? Lo primero, me estoy quedando también un poco sin luz, ¿vale? Entonces, pues voy a intentar explicar las cosas más o menos rápido. Lo primero que me estáis preguntando también muchos es que si prefiero que sea presencial o que prefiero que sea online. ¿Vale? Yo en mi caso la verdad es que después de haber tenido toda la preparación online, yo cuando estaba en cuarto, en quinto, tal, en pensar en elegir academia, yo era muy de decir, no, online, ¿cómo voy a hacer online? No, que online yo me duermo, yo todo presencial, tal. Es cierto que nosotros, mi generación, no hemos vivido nunca el COVID con clases online ni demás. Vosotros que ya lo habéis vivido, pues me imagino que es diferente, ¿vale? Nosotros nunca habíamos vivido una situación de tener clases online, entonces yo personalmente es que ya os dije que en quinto es que dije, va, pues da igual, no voy a la charla y ya está, lo descarto porque, no, presencial. Sí que es verdad que os digo que nosotros empezamos a agradecer, ¿vale? Yo cuando hablaba con mis amigos todo el rato decíamos, menos mal que con el COVID y todo esto es online, porque imagínate en sexto que nosotros teníamos en Madrid las clases los miércoles, tener que salir del hospital, ir corriendo sin comer prácticamente, que además con el COVID que ahora no se podía comer en el metro, pues era como no había tiempo material para comer, para estar a las 3:30 o 4 en clase presencial, salir días a las 10 de la noche, tener que volverte a tu casa, que bueno, yo en mi caso por ejemplo hubiese llegado a las 12, tener que duchar, cenarte, no sé qué, que ya te da casi la 1, para luego a las 6:30 estarte levantando para irte al hospital y estar en el hospital a las 8 ya trabajando, ¿vale? Al jueves, al día siguiente te destrozaba, o sea, ya nos destrozaban las clases online de estar aquí en casa, que podías estar tirado en la cama viendo la clase, entonces lo pensábamos y decíamos, joder, la de tiempo que estamos ahorrando en desplazamientos, ¿vale? Que bueno, durante sexto pues era horrible porque era los miércoles y teníamos prácticas, pero es que durante el verano y todo también, o sea, yo lo pienso y en mi caso yo tardaba más de 1 hora en llegar a la sede, ¿vale? Entonces al final pierdes un montón de tiempo de desplazamiento que desde casa no lo pierdes, ¿vale? Entonces yo a día de hoy
Si por ejemplo tuviese que repetir el MIR, eligiese una modalidad presencial, digo, vale, pues voy a hacerlo o en CT o en AMIR. Presencial yo creo que no lo elegiría ya nunca, ¿vale? Lo elegiría siempre online. Creo que ahora el precio de online y presencial lo pusieron igual, que bueno, otra de las cosas del descontento que no había contado es también el tema del precio, ¿vale? Cuando nosotros contratamos AMIR, en las charlas nos vendieron que había una diferencia como de unos 1000 euros entre hacer la modalidad online y la presencial, con lo cual esto también generó mucho enfado porque nosotros nunca hemos tenido modalidad presencial, ¿vale? Lo único que hemos tenido al final es algún simulacro presencial, pero el resto lo hemos tenido todo online. Entonces se hicieron varios escritos también pues pidiendo que se nos devolviese parte del dinero, porque al final nosotros estábamos pagando pues un curso presencial que no se nos había dado absolutamente nada, tal, y bueno, obviamente pues no nos iban a devolver nada, no sé ni siquiera si hubo respuesta, los delegados la verdad no nos dijeron nada, pero eso también pues enfadó a la gente y yo me acuerdo que empezaron ya a poner pues todos los delegados, toda la gente de buah, es que han cambiado ahora y ahora ponen en la web que el curso presencial y online es exactamente el mismo precio. Yo la verdad nunca lo comprobé, pero bueno, decían que había pasado eso, entonces pues por eso que ahora a lo mejor presencial y online es exactamente lo mismo, no lo sé, pero vamos, ya os digo que a día de hoy yo para preparar el MIR elegiría siempre online, porque me parece que eso es mucho más flexible, pierdes mucho menos tiempo y bastante tiempo ya pierdes, que es eso, o sea, la hora de desplazamiento de ir a la academia, volver, no sé qué, pues puedes estar tomándote una caña con tus amigos o viéndote una serie de Netflix o lo que sea, ¿vale? Entonces yo siempre elegiría modalidad presencial. En cuanto a los precios, ¿vale? Aquí ya para comparar un poco AMIR y PROMIR, AMIR vale 3 veces más que PROMIR, ¿vale? Sí que es cierto que se dan normalmente muchas veces precios diferentes en cada charla o en lo que sea, ¿vale? Cuando yo cogí en las charlas en mi época, que no sé si el precio ahora es igual o qué, AMIR estaba como en 3000 euros, debía ser, ¿vale? Porque yo con el descuento de familia numerosa, que AMIR tiene descuento de familia numerosa y yo soy familia numerosa, y se me quedaba en 2800, ¿vale? Mientras que PROMIR desde sexto eran 1000 euros, o sea que realmente era como 1000 versus 3000, ¿vale? O sea, es que era el triple. Entonces yo además, viendo el precio y lo que ofrecen, o sea, yo igualmente me quedaría con PROMIR y ya os digo que el precio pues es muy competitivo. Luego, para repetidores me estáis preguntando también tema precio. Si no eres de AMIR, o sea, si tú estabas en CTO, MIR Asturias o PROMIR y te quieres cambiar a AMIR para repetir el MIR, tienes que volver a pagar el curso completo, normal y demás, ¿vale? Pero si tú ya te has preparado en AMIR, por ejemplo en mi caso, si yo ahora quiero repetir el MIR con AMIR, siempre te dicen lo de garantía de repetición, repetirás gratis, no sé qué. Entonces yo pensaba que era completamente gratis, porque siempre decían como salvo gastos de gestión. Entonces yo pensaba que los gastos de gestión era lo típico que pagas 20 euros o algo así, pero no, o sea, ahora que hay algunos, por eso siempre os decía lo de, bueno, yo repetiría con la combinación, porque yo de verdad dije, va, pues gastos de gestión será algo así, 20-30 euros, y no, ¿vale? Resulta que los gastos de gestión, no sé si me dijisteis que eran 380 o 390 euros, ¿vale? Entonces por eso os decía yo que no pagaría 400 euros por volver a prepararme con PROMIR, o sea, con AMIR, ¿vale? Pero PROMIR también tiene un curso de repetidores que, bueno, ahora mismo hasta el día 28 de febrero está rebajado y está, no sé si es a 700 no sé qué o a 800 pocos, ¿vale? O sea, son como 800 euros el curso de repetidores hasta el 28 de febrero, porque está ahora creo, no sé si al 20% o algo así. Luego creo que va a subir, por eso quería grabar un poco este vídeo, pues por si alguien lo quiere utilizar. Y bueno, luego aparte yo en PROMIR tengo un código del 10% con el código Medicina con Inés, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí que si te has preparado con AMIR, te saldría más caro cambiarte a PROMIR, ¿vale? Pero bueno, yo por ejemplo lo haría, la verdad, yo no repetiría ahora, o sea, yo no pagaría 400 euros por repetirlo con AMIR, pero bueno, esa es una opción muy guay para todos los que queráis prepararos ahora con AMIR, es una opción súper guay, ¿vale? En tema de pagos y demás. PROMIR tú tienes que pagar, ¿vale? Lo que sea. Hay becas por expediente académico, ¿vale? Que la media creo que es un 8,5. En AMIR creo recordar que era más, no sé si era un 8,9, pero a lo mejor esto ha cambiado, ¿vale? Porque antes PROMIR era un 8,3 y ahora creo que es un 8,5 y AMIR la verdad es que no lo sé. En mi época creo que era un 8,9, pero ahora no sé si lo han bajado, lo han subido o qué. Entonces también preguntadlo. Y bueno, AMIR tiene una cosa muy guay que es la ayuda al pago, que por ejemplo yo lo cogí en su momento y hubo mucha gente que lo cogió también, porque la ayuda al pago consiste en que tú no pagas el curso hasta que empieces la residencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto también está muy guay, es sin intereses y es una cosa muy positiva que tiene AMIR, ¿vale? Y luego AMIR también tiene, pues eso, las becas de que os digo, lo de familia numerosa, la beca de ayuda, o sea,
por expediente académico, tiene también becas pues por nómina, ¿vale? Pues yo qué sé, pues eso, si tú estás solo en el mundo y no trabajas y no tienes ingresos y tal, pues también hay una serie de becas, ¿vale? Que eso, pues bueno, podéis hablar con el equipo de Amir y la verdad es que son muy majos y os lo resuelven, ¿vale? Y bueno, es un poco del tema precios y demás. Ahora vamos a pasar a hablar de los simulacros, ¿vale? Lo he analizado aquí por diferentes puntos y es que algo que me habéis escrito muchos que me ha llamado también la atención es que os preocupa el poco número de simulacros que hay en Promir, ¿vale? Que decís, jo, es que hay muy pocos, es que hay poquísimos, es que no sé qué, ¿vale? Entonces yo os quería aclarar esto porque, bueno, Amir en sus charlas siempre vende que son la academia con más simulacros, que tienen 40 simulacros, que nadie más tiene tantos simulacros como ellos, etcétera, 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 ¿no? Cuando luego tú entras, te das cuenta de que en la primera vuelta hay 15 simulacros, ¿vale? O sea, de los 40, digamos que tienes que quitar 15. Que son en primera vuelta. Y lo que os está preocupando es que en Promir, en primera vuelta, por ejemplo, en nuestro año, solo ha habido 2 simulacros. Creo que ahora van a intentar meter alguno más o algo así. Me contasteis alguno que os estáis preparando para el MIR 2023 con Promir. Pero bueno, de momento nosotros hicimos 2 simulacros, uno en abril y uno en mayo. Entonces a la gente os preocupa de, jo, es que estoy haciendo 2 simulacros en Promir versus 15, por ejemplo, que haría en Amir. Vale, lo que os quería decir con esto es que en Amir, aunque venden que hay 40 simulacros, los 15 simulacros de primera vuelta no son simulacros como tal, ¿vale? Son los exámenes MIR de otros años calcados, ¿vale? Como bueno, antes hubo una época que había 235 preguntas en el MIR, pues lo que hacen es quitarle, por ejemplo, ahora que hay 200, pues le quitan 35 preguntas y os lo ponen tal cual. Entonces, aunque a ti se te llame simulacro 5, a lo mejor el simulacro 5 es el MIR 2012. ¿Vale? Y es ese examen tal cual, no hay ninguna pregunta inventada por los profesores, con lo cual, aunque tú te creas que estás haciendo simulacros, no son simulacros propiamente dichos de preguntas inventadas por profesores, sino que son los exámenes MIR. De ahí que no dejen hacer el libro gordo, ¿vale? Muchos también me lo habéis preguntado, yo también me lo pregunté en su momento, nosotros tampoco teníamos ni idea de por qué nosotros no hacíamos libro gordo si en CTO hacían desgloses y tal, que bueno, para los que no lo sepáis, libro gordo son las preguntas MIR de los últimos 10 años, y en primera vuelta, salvo en estadística y no sé si alguna asignatura más, todos los profesores te dicen, no hagáis el libro gordo, no hagáis el libro gordo, y muchos ahora me estáis preguntando porque no lo entendíais de, oye, pero ¿por qué? ¿No tendría más sentido que hiciésemos el libro gordo tal? Y no hay que hacerlo. Me llaman. Pero bueno, básicamente lo que pasa es que los profesores os dicen que no miréis libro gordo porque si miras libro gordo te aprendes las preguntas y entonces el resultado de los simulacros estaría sesgado porque son exactamente las mismas preguntas que el libro gordo, ¿vale? Entonces, aunque en Promir os parezca que no hacéis simulacros y entonces es peor y no sé qué, no sé cuántos, en Promir tú diariamente practicas las preguntas MIR desde el año 2003, que son incluso más de las que se practican en Amir. Es un poco diferente, ¿vale? Porque los simulacros al final en Amir tienen la parte positiva de que aunque sean preguntas MIR, vas haciendo conceptos que luego para memorizarlos, yo creo que lo malo que tiene es que tienes que corregir bien el simulacro y que muchas veces la gente con sexto no tiene tiempo de hacer todos los simulacros, con lo cual esas preguntas pues no las ves en primera vuelta o luego lo corrigen mal, ¿vale? Entonces yo creo que eso también al final es algo importante, que no solo hay que hacer los simulacros, sino también corregirlos, ¿vale? En Promir, si tú sigues el calendario, vas a ir haciendo las preguntas en el momento en el que toquen, ¿vale? Y esto creo que también es positivo porque si tú estás estudiando el manual de Reuma, te van a ir saliendo entre medias las preguntas de Reuma y tú lees una frase y haces una pregunta que tiene que ver con esa frase. Entonces creo que para una primera vuelta, para interiorizar los conceptos, a mí esta forma me gusta más. Sí que es cierto que al no tener simulacros es la parte positiva que tiene Amir, que aunque sean preguntas tal cual, te acostumbras un poco al tiempo, a estar sentado tantas horas, a ver cómo reaccionas ante hacer 200 preguntas seguidas, que a lo mejor hay gente que en la universidad nunca ha tenido exámenes tan largos, ¿vale? Entonces eso es como un poco la parte positiva, pero es importante hacerlos todos porque si no, las preguntas que en otras academias van machacando a la gente, conceptos repetidos desde el día 1, si tú no haces los simulacros en Amir no los estarías haciendo, ¿vale? Pero luego, si quitas esos simulacros de primera vuelta, ya os digo que en Promir hay 2 simulacros en primera vuelta y después creo que hay un total de 26 simulacros más el mega simulacro, con lo cual al final realmente simulacros de inventados por los profesores hay creo que incluso uno más en
PROMIR que en AMIR, ¿vale? Porque en AMIR luego el simulacro 16, que es el primer simulacro que se hace en segunda vuelta, es el simulacro que es el MIR del año anterior, ¿vale? O sea, por ejemplo, los que se van a presentar ahora al MIR 2023, su simulacro 16 va a ser nuestro MIR, ¿vale? Entonces, digamos que es otro simulacro que realmente no es un simulacro, sino un examen MIR tal cual, ¿vale? Entonces, bueno, eso en cuanto al número de simulacros. Vale, no entiendo qué ha pasado, que de repente se me ha vuelto loco. Espero que sí que se haya guardado, porque decía que había que formatear la tarjeta y no sé qué. Por favor, que se hayan guardado las cosas. Bueno, chicos, efectivamente se había borrado, así que tengo que regrabarlo. No me va a quedar exactamente igual que en ese momento, pero bueno, lo voy a intentar. Estaba hablando un poco del tema de simulacros, ¿vale? En cuanto a cuándo se realizan los simulacros, en AMIR los simulacros son los sábados en el horario normal del MIR, ¿vale? De 4 a 8 y media, un poco para acostumbrarse al horario normal. En PROMIR sí que es cierto que como es una academia online, ¿vale? Al final es muy flexible, hay gente que la utiliza para trabajar, gente que lo hacéis de otras partes del mundo, tal. Entonces los simulacros se abren los viernes a las 8 de la mañana y se cierran los miércoles a las 8 de la mañana. Y cada alumno lo hace pues a la hora que quiere, el día que mejor le venga. Y sí que es cierto que el miércoles a las 8 de la mañana se cierra, y si no has metido tu resultado en la plataforma ya no te cuenta, ¿vale? O sea, yo alguna vez que no lo he podido meter a tiempo, entonces el equipo de PROMIR, pues por ejemplo cuando yo estaba operada y no sabía si iba a poder hacerlo, pues yo me puse en contacto previamente con ellos y me dijeron, bueno, no pasa nada, si tú le das a activar el simulacro aunque no lo completes, luego nosotros te lo podemos reabrir, ¿vale? Y en ese sentido también me han ayudado muchísimo con el tema de mi operación, para que luego me contase a mí personalmente, pues para mis estadísticas. Otra de las cosas que más me habéis preguntado era el tema de si los simulacros te los dan ellos impresos, tanto en AMIR como en PROMIR. En el caso de AMIR sí que te los dan impresos. No sé cómo se hacía cuando era presencial, no sé si también te daban todos de golpe o los iban repartiendo allí. Creo que alguien me dijo que los repartían allí en el momento en la sede, pero bueno, nosotros como lo hemos hecho online, lo que han hecho ha sido enviarnos los simulacros por correo. Entonces te enviaban pues los 10 simulacros de esta vuelta y tú te los guardabas en tu casa y pues los ibas haciendo. Y cuando hemos ido a presencial, pues te hacían llevarte el simulacro desde tu casa a presencial y demás. Sí que es cierto que a la gente que era de otros países, pues cuando se ha prolongado ya el tiempo o tal, no se los han enviado, ¿vale? O que estaba, no sé, o sea, como que había gente que tenía que pagar gastos de envío, no sé muy bien cómo ha funcionado y cómo funciona normalmente, pero sí que si lo necesitabas ellos te hacían llegar el PDF para que tú te lo pudieses imprimir desde tu casa, obviamente. Luego en AMIR sí que existe la posibilidad de hacerlo directamente en la plataforma, es decir, que tú te metes y no solo metes la plantilla, sino que si tú quieres hacerlo en el ordenador te va a salir pregunta 1 y te sale el título de la pregunta y las respuestas si tú le das clic con el ratón a la respuesta que quieras. Esto tiene la parte negativa de que quizá te acostumbras a esa forma cuando en el examen MIR de verdad vas a tener que poner cruces en una plantilla. En PROMIR, que es una academia online, no hay esta forma de que te salga en la plataforma la pregunta y tú marques la respuesta, justamente por esto que os digo de que no te acostumbres a hacer algo que el día del MIR no vas a tener que hacer. Entonces, cuando tú te metes a hacer un simulacro en PROMIR, tengo ya algún vídeo en el canal que si no os lo dejo por aquí, lo que te sale es la plantilla de respuestas, ¿vale? Entonces, te sale también un PDF para descargar con las imágenes y las preguntas y luego un PDF para descargar con la plantilla de respuestas. Eso eres tú el encargado de imprimírtelo, ¿vale? O sea, ellos no te lo mandan a casa, eres tú el que te lo tiene, o sea, se lo tiene que imprimir y luego tú lo haces a papel y después coges y en la plataforma lo que haces es marcar las cruces en la plantilla esa que hay de cruces, ¿vale? Yo lo que hacía muchas veces con esto es, como mi ordenador se puede doblar, es táctil y demás, pues a veces en vez de imprimirlo lo hacía directamente ahí con el pencil, sobre todo cuando estaba operada, tenía que estudiar desde la cama y antes de la operación cuando no me podía sentar en una silla, pues al final también lo hacía así. Sí que es cierto que, por ejemplo, estando en España y que se pueden asumir costes de gastos de envío y tal, yo a lo mejor preferiría pagar 20, 30, 40, 50 euros, lo que fuese, para que me los enviasen directamente a casa, ya impresos, y no tener que preocuparme yo por nada. La cosa que está contándose en esta parte del vídeo también era sobre el tema de los simulacros, que me preguntabais un poco que cómo era el nivel, que cuáles me parecían más difíciles, que qué formas de preguntar se parecían más o menos o tal, y bueno, en todas las academias, ¿vale? Ya sean AMIR, PROMIR, CTO o MIR Asturias, es obvio que el nivel de los simulacros empieza aquí y va cada vez subiendo hasta que llega al examen MIR. ¿Por qué? Pues porque cada vez se tienen más conocimientos, tal, y las academias suelen tener los últimos simulacros de un nivel de complejidad mucho más alto del que se espera en el MIR, de forma que tú cuando llegues al MIR pienses que
el MIR ha sido más fácil que los últimos simulacros. Yo esto lo noté en las dos academias, ¿vale? En las dos academias cada vez iba siendo más difícil. A mí sí que es cierto que me parecían normalmente más difíciles los simulacros de ProMIR, aunque toda la última fase sacaba mejores notas con muchísima diferencia en los simulacros de ProMIR que en los de AMIR, pero realmente me parecían que las preguntas eran más complejas, más como bien elaboradas de complejidad y tal, con actualizaciones, novedades y tal, me parecían mucho más de ProMIR, ¿vale? Pero esto pues depende un poco de la persona. Había a lo mejor una semana que me parecía más difícil AMIR, otra más difícil ProMIR, y sí que los dos últimos, sobre todo de AMIR, eran súper largos, para mí nada parecidos al examen MIR, ¿vale? Porque eran preguntas muy largas, con mínimas trampitas de no sé qué, cuando el ministerio ya parecía que había dejado claro que estos últimos años tiende a hacer preguntas cortitas y directas, ¿vale? Y ProMIR, la verdad, a eso se adaptó completamente. Las preguntas que hacía incluían todas las novedades, que de hecho han caído muchas en el examen MIR, preguntas literalmente tal cual, eran preguntas cortas y directas, ¿vale? Entonces a mí se me ha parecido mucho más la forma de preguntar de ProMIR, ¿vale? Tanto la forma como la longitud, la dificultad y demás, que en el caso de ProMIR. ¿Vale? Luego también me preguntáis eso, pues por el contenido, y ya lo he hablado en otros momentos, pues con el tema de geriatría, que os hablé en el anterior vídeo, tal, o sea, yo creo que ahí he acertado mucho más ProMIR. Luego me preguntabais tema de actualizaciones, si los manuales están actualizados, si los profesores actualizan sus clases, demás. Entonces, bueno, en las dos academias la verdad es que sí que mandan actualizaciones. AMIR lo manda de una forma que a mí me gustó mucho, y es que te mandan un manual de actualizaciones justo después de terminar el MIR, ¿vale? Entonces, cuando hicieron el MIR anterior nuestro, cuando empezamos la siguiente vuelta, pues nos enviaron este manual de actualizaciones que incluía todas las novedades que habían caído en el MIR del año anterior que no venían en los manuales, ¿vale? Pues un poco pues para que las incorporásemos a los manuales, lo tuviésemos en cuenta por si se repetían los conceptos. Y después, cuando era al inicio, creo que era de tercera vuelta, si no me equivoco, ya como por noviembre, envían otro manual de actualizaciones que incluye las cosas nuevas que han surgido en la especialidad, que no han caído en el MIR ni nada, sino cosas nuevas de cada una de las especialidades, ordenadas por asignatura, y bueno, pues tú te las lees y siempre te dicen de, bueno, seguro que alguna cosa cae de aquí, no van a caer muchas, tal, pero por si te lo quieres mirar, y está guay porque te lo dan como en manuales apartes. Entonces, si tú quieres mirar las actualizaciones, simplemente te vas a ese manual y las tienes todas muy bien reunidas y te queda muy claro qué cosas son nuevas y cuáles no, ¿vale? En ProMIR sí que actualizan constantemente los manuales, y algo muy positivo es que lo actualizan ellos, ¿vale? Entonces, tú simplemente en la plataforma te llega un aviso de se ha actualizado el tema 3, el apartado no sé qué del manual de cardiología. Entonces tú le das y te lleva a ese apartado donde ves que ellos ya lo han actualizado, con lo cual ya está maquetado, han puesto ellos las imágenes, introducido dentro del texto, y tú si quieres le das a imprimir, te lo imprimes y lo tienes el nuevo tema como haya quedado, y ya lo incorporas a tu manual, a tus apuntes, a tus esquemas o lo que quieras, ¿vale? Entonces eso está muy guay porque no te tienes que ocupar tú en buscar el hueco para meterlo, pero tiene también pues la parte negativa, entre comillas, en comparación con AMIR, me refiero, de que no hay un sitio donde tú te metas y veas de seguido todas las novedades, ¿vale? Que eso en AMIR está muy guay y a mí personalmente me gusta mucho. Y creo que hasta aquí ya sería toda esta parte, ¿vale? Que tenía que regrabar. De hecho, no sé si alguna parte me he pisado, pero bueno. Seguimos con el vídeo. Las cosas. Pero bueno, que lo que os quería decir es en que ProMIR da igual, en el momento en el que salga la novedad, la introducen ellos directamente en el manual, ¿vale? Que bueno, también me preguntáis por tema de ¿qué pasa si hay errores? ¿Qué pasa si hay que añadir algo al manual? Tal, pues en AMIR te envían un email y te dicen, se ha detectado un error en la página 37 del manual de oftalmología y hay que sustituir esto por esto, o tal, ¿vale? Y entonces tú eres el encargado de tacharlo. Muchas veces pues es verdad que las cosas no caben, ¿vale? Que algunos me habéis dicho, ¿tú cómo hacías para modificarlo en los manuales? Porque es que no me cabe, y resulta que todo este párrafo estaba mal y ahora no sé qué hacerlo, o en la tabla esto estaba mal, ¿vale? O sea, lo guay que tiene ProMIR es que lo actualizan ellos directamente en el manual en plataforma, y como si eres estudiante de ProMIR puedes darle a imprimir el manual, pues incluso si tú tienes manuales en papel o prefieres trabajar en papel o lo que sea, pues ellos te van a llegar un aviso que te va a decir, se ha actualizado el tema 3, el manual de no sé qué, el apartado tal y cual. Entonces tú te coges y te lo imprimes y ya lo tendrías en papel perfectamente maquetado, tal, y no tienes que ser tú el que buscas un hueco, un post-it, a ver cómo lo pongo, ¿vale? Que eso también pues es algo positivo.
Y luego, en cuanto a todo este tema de actualizaciones tal y cual, sí que hay mucha gente que, por ejemplo, me escribía a lo largo de la preparación de oye, ¿te has dado cuenta que en el simulacro 5, la pregunta 37, hay 2 opciones correctas porque no sé qué? Y me he metido en el foro, porque en Amir, al lado de las preguntas para corregir, hay una opción de buscar en el foro. Entonces, a nosotros nos quitaron la opción de participar en el foro, es decir, de poner una duda, pero podíamos ver dudas y cosas que hubiesen puesto hace años. Entonces hay gente que me decía, pues eso, es que yo veo que hay 2 preguntas correctas, me metí en el foro y he visto que en el año 2013 alguien ya decía eso y le decían que tenía razón y nos la están poniendo a nosotros, y ahora nos lo aprendemos mal, tal. Yo la verdad es que la mitad de las veces, no os voy a engañar, no me daba cuenta de esas cosas. O sea, alguna vez sí que me he dado cuenta de cosas desactualizadas porque yo lo veía en Promir que nos habían explicado algo, que ponía algo en el manual y la pregunta digo, uy, esto tiene que estar desactualizado. Entonces yo sí que hay veces que escribía al equipo de tutores de, oye, esta pregunta yo creo que está mal porque la respuesta ya no sería esta, o hay 2 respuestas correctas, y bueno, un par de veces creo que sí que han impugnado la pregunta o me han dicho que la iban a impugnar y al final una de las veces, por ejemplo, no la impugnaron, ¿vale? Pero bueno, que sí que es verdad que el equipo de tutores impugna algunas, otras no, pero que mucha gente me escribía también descontenta con eso, con que había preguntas desactualizadas, que había gente que en el foro ya hace 5, 6, 7, 8 años había comentado que estaban desactualizadas y que no modificaban nada. En Promir, yo a veces también a lo mejor que si detectas un fallo o lo que sea, pues sí que es cierto que cogen y luego pues ves que tú tienes ahí un comentario que te dicen, sí, efectivamente, esto estaba desactualizado, o esto era un error, o lo que sea, y siempre lo suelen corregir, ¿vale? Que a mí me ha pasado también pues a veces en algún manual que, por ejemplo, enviaron el manual de actualizaciones de Amir, vi que la cirugía de no sé qué ha cambiado y ahora la técnica de elección es X, y me fui al manual de Promir y vi que ponía que la técnica de elección era aún la antigua, ¿vale? Y no estaba modificada. Entonces yo con lo de subrayar y poner una duda, me acuerdo que puse, hola, perdona, la técnica de elección actual no debería ser tal. Y me respondió el profesor, ya os digo, súper rápido, porque siempre responde muy rápido diciendo, sí, tienes razón, lo vamos a cambiar. Y efectivamente, o sea, al día siguiente estaba cambiado, ¿vale? Entonces eso también es algo que me gusta de Promir, que son muy cercanos, yo creo que reconocen perfectamente siempre los errores y los modifican, y eso a mí pues también me parece bastante guay, porque otras veces pues sí que es cierto que no siempre pasa eso. ¿Vale? Entonces, eso yo creo que es en cuanto a los simulacros, que ya os digo, de nivel muy parecidos. Los últimos de Amir a mí me parecían excesivamente largos, excesivamente complejos, sin ningún sentido. O sea, prefería la complejidad de Promir antes que eso de Amir, ¿vale? Y yo creo que me fue más útil. Luego también me preguntáis por ayuda, si te pasa cualquier cosa, tal, el equipo de soporte, cómo funciona y demás. Yo con el equipo de soporte de Promir nunca he tenido ningún problema porque en cuanto escribía siempre me respondían, incluso yo respondía de vuelta y me volvían a responder súper rápido, me han solucionado todo muy bien. Y luego, por ejemplo, algunos estáis asustados de qué pasa si la plataforma se estropea, tal. En nuestra preparación pasó igual que un día se estropeó la plataforma durante varias horas, ¿vale? Que era como la primera vez que se les estropeaba durante tantas horas, pero el equipo de soporte ya nos envió un email diciendo, vale, no os preocupéis, decidnos qué recursos necesitáis y os los enviamos. Y enviaron links a clases, enviaron pues material, tú le decías, es que estaba estudiando yo el tema 5 y el 8 de, yo qué sé, de oftalmología, y entonces te lo enviaban, ¿vale? Por si no te había dado tiempo a descargarlo. Entonces, o sea, ahí el equipo de soporte de Promir yo creo que está muy bien. El equipo de soporte de Amir sí que es cierto que yo hay veces que, o sea, no he tenido que escribir muchas veces, pero las veces que he tenido que escribir no me ha gustado mucho, ¿vale? O sea, yo tuve problemas en acceder al foro, no conseguía acceder, tardaban en responderme cada vez que yo enviaba un mail 2 semanas, yo insistía y nadie me respondía, luego pues no me daban soluciones. Por ejemplo, una vez hicieron como, no sé qué era, de una clase que me perdí, o un seminario, o algo así, como que yo quería verlo en directo y no me dejaba acceder, y me ponía todo el rato como que mi usuario no tenía acceso, y yo como no tenía acceso, todos mis amigos podían entrar, no sé qué, y no sé por qué no me dejaba entrar a mí la plataforma. Entonces yo mandando cosas a soporte, no me respondían, y me respondieron como, no sé, 2 semanas después igual, diciéndome, bueno, no te preocupes, lo bueno ahora es que la puedes ver, que están ya las clases grabadas, subidas. Y es como, sí, pero yo lo quería ver en directo, quería tener la posibilidad de preguntar dudas, tal, y como que no me respondieron muy rápido, ¿vale? Entonces yo, la verdad, no he tenido muy buena experiencia con el soporte de Amir, pero bueno, ya os digo que como siempre, esto es la experiencia. Luego, me estáis preguntando por el tema de acompañamiento durante la preparación, tutores, exactamente cómo funciona, si hay tutores en Promir, cómo funcionan los tutores de Amir, si el tutor es individual, ¿vale? O sea, hay muchas dudas respecto a esto, y bueno, en las 2 academias hay tutores, ¿vale? Pero es diferente, os lo voy a explicar ahora.
porque bueno, sí que ya vais a ver a lo largo del vídeo que muchas veces la gente pues, con Promir piensa que hay que solo voy a estar, es online, no voy a tener amigos que estén preparándolo conmigo, voy a sentirme súper solo, nadie me va a ayudar, tal, y bueno, si os dais cuenta, al final el trato es mucho más cercano, y de hecho para tema amigos y demás, os digo que en Promir yo me metí en un grupo que me metí bastante tarde en la preparación, que me lo dijo una seguidora de Instagram, y la verdad se lo agradecí un montón porque por el grupo estaban como todo el día hablando, o sea, yo es verdad que tampoco era súper participativa, solo cuando lo necesitaba, pero vamos, que ahí había incluso gente que ya es residente y seguían ayudando, ¿vale? A la nueva gente que nos estábamos preparando ahora al MIR, con un montón de consejos, un montón de casos, comparten cosas de las preguntas, tal, y a mí personalmente me gustó muchísimo el ambiente que hay en Promir también entre los estudiantes, y bueno, ahora mismo para el MIR 2023 también hay un grupo, ¿vale? Que bueno, si no intentaré dejarlo abajo en la descripción o si no preguntadme, lo que creo que lo tengo por ahí apuntado, y bueno, que eso, que al final no te sientes tan solo. Entonces, aquí quería venir a hablar para lo del acompañamiento, tutores y demás. En AMIR hay un tutor, ¿vale? Pero es un tutor grupal, ¿vale? Cada sede tiene a lo mejor diferentes grupos, pues tipo en Madrid hay a lo mejor varios grupos, ¿vale? Y cada grupo tiene su propio tutor, pero el tutor es el mismo tutor para 80-90 personas, ¿vale? Que bueno, hay sedes que a lo mejor incluso es para más, y antes del COVID había grupos más grandes y demás, pero bueno, es un tutor para esa persona. Entonces, el tutor en AMIR te responde a las dudas que tú tengas por email, ¿vale? Entonces tú le escribes al email y él te responde. Yo la verdad no tengo nada en contra de mi tutor de AMIR, o sea, me ha parecido un tutor 10 de 10, era súper implicado, nos ayudaba muchísimo en todo. Yo las veces que le he tenido que escribir me ha respondido con correos kilométricos, se interesaba un montón por todos, incluso a lo largo de la preparación como que un par de veces nos ha escrito pues para una cosa que le hacía de estadísticas, de ver cómo íbamos estudiando, de tal, de cual, que se preocupaba por todos. Y bueno, luego, sí que es cierto que depende del tutor que te toque, o sea, yo os digo que yo no os puedo decir nada de los tutores. Hay muchísima gente que me ha escrito quejándose de es que nuestro tutor no nos hace caso, es que le he escrito ya hace no sé cuánto tiempo y no me responde, o me ha respondido después de una semana y encima no me ha dado ninguna solución, tal y cual. O sea, yo esa experiencia mala no la he vivido porque mi tutor se implicaba muchísimo, ¿vale? O sea, esto obviamente depende de la persona, pero bueno, la figura del tutor en AMIR es eso, es tú le puedes escribir por email y en teoría te resuelve tus dudas, te ayuda y demás, y luego hace unas tutorías grupales, ¿vale? Que nosotros ahora pues con el COVID no eran presenciales, sino eran online, entonces pues él se ponía ahí con la cámara y esas tutorías grupales se hacen en los cambios de fase, ¿vale? Pues entre primera y segunda vuelta, entre segunda y tercera vuelta, tal, y entonces el tutor ahí, el nuestro, preparaba una presentación, nos la contaba, también súper guay, había días que había tutoría y nos hacía Kahoots para que participásemos en las asignaturas que habían tocado estudiar, tal. Entonces, en esas tutorías grupales mi tutor se implicaba mucho y a mí me parecían útiles, ¿vale? Nos daba un poco su experiencia y luego pues abría el turno para preguntas y tal. Otros que me habéis escrito y me habéis dicho que en vuestras sedes el tutor lo que hacía era entrar y decir, bueno, que nadie tiene ninguna duda. Nadie, seguro, seguro. Bueno, pues si alguien tiene, que me escriba al email, y que ya directamente ni os contaba nada ni nada, ¿vale? O sea, yo no lo he vivido así, ya os digo que el mío era súper implicado, de hecho a lo mejor estaba una hora hablándonos y luego nos enviaba un documento con el resumen de lo que había hablado en la charla. Yo qué sé, nos hizo como un manual de técnicas de estudio, o sea, de técnicas de test, perdón. Con lo cual el mío sí que era muy implicado y yo he tenido muy buena experiencia con el tutor de AMIR, pero bueno, que sepáis que eso es un poco la forma en la que trabajan, tutorías grupales y después dudas, cosas personales que le quieras comentar o lo que sea por email. Tipo, yo cuando tuve que operarme, pues hablé a Emilio, que era mi tutor de AMIR, le hablé por email y bueno, pues me estuvo diciendo algunas cosas que luego después hablaré de ello. Y después en Promir sí que hay tutores, ¿vale? Pero no hay tutorías grupales ni nada de esto. Así que es veces que hacen webinars y cosas así para ayudar un poco en general a todo el mundo, pero el tutor, cada uno tiene un tutor asignado y el tutor es una figura pues que es un poco pues motivacional, de organización, de pues todo un poco lo que cada uno necesite, pero lo guay también, que a mí me parece la verdad bastante guay, es que sí que hay las tutorías individualizadas, ¿vale? O sea, el tutor, cada alumno
decide cómo quiere ponerse en contacto con el tutor, puedes elegir hablar con él por email, puedes elegir tener una videollamada, puedes elegir hablar por WhatsApp, puedes elegir que te llame por teléfono, ¿vale? Y entonces, bueno, o sea, yo creo que el trato ahí es mucho más cercano, porque al final pues te ayuda a resolver cualquier cosa que tengas y a lo mejor pues te da la confianza de, oye, me está llamando por teléfono o le estoy escribiendo por WhatsApp cuando lo necesito, y hablamos por WhatsApp fácilmente porque yo por teléfono me muero de la vergüenza, o yo qué sé, ¿vale? O es que a mí me encanta verle por vídeo. Entonces a lo mejor lo sientes como más cercano y más individualizado que la otra forma, que es responder por email, que si tu tutor es como el mío, que se implica un montón y te escribe un email de 10 páginas analizándote todo punto por punto, pues es genial, ¿vale? Pero si el tutor no se implica mucho, pues yo creo que ahí como que muchas veces la figura del tutor es muy importante, que yo de hecho probé el programa de Mir Coach, que también tienen un tutor 24/7 y a mí me gustó mucho por eso, de decir, buah, es que tengo una persona también con la que puedo hablar, ¿vale? Y eso en Amir es cierto que yo creo que ahí es peor que la opción de Promir. Luego, me estáis preguntando también por la reestructuración del calendario, ¿vale? Que muchos me decíais, bueno, tú por ejemplo que te operaste o si te surge cualquier imprevisto, ¿cómo te ayudaron en cada una de las dos academias? ¿Te reestructuran el calendario? ¿No? Tal... A ver, en Amir nadie te reestructura el calendario, ¿vale? O sea, tú tienes un calendario que de hecho yo lo sigo teniendo ahí colgado, aunque ya hemos hecho el Mir hace casi un mes, pero bueno, el calendario es el que es y tú puedes hablar con el tutor. El mío ya os digo que es muy implicado, pero él no me rehizo un calendario en ningún momento, o sea, él a lo mejor pues yo le decía, ¿y entonces qué hago? ¿Estudio más días cardio? ¿Estudio no sé qué? Y él a lo mejor pues me decía, te voy a pasar los temas más importantes que yo considero que tal, ¿vale? Pero no me hizo un calendario nuevo como tal, sino que tenía que ser yo pues la que se dividiese un poco el tiempo, ¿vale? Y bueno, sí que es verdad que él me asesoró mucho, que otros tutores pues lo mismo, me habéis dicho que es que no os han ayudado absolutamente nada, que os han dicho pues bueno, prioriza, y no os han dado detalles ni nada. O sea, el mío sí que pues me fue diciendo y yo le seguía preguntando y él me seguía contestando de vale, pues de este tema yo miraría tal. O sea, el mío sí que se ha implicado, pero es verdad que esto obviamente depende mucho de la persona. En Promir lo guay que tienes es que el calendario se readapta solo, ¿vale? Esto es una ventaja muy guay porque en Promir el día 1, cuando tú activas el calendario, te dice lo que vas a tener que estudiar, pero si tú hay 5 días seguidos que te los tomas de vacaciones y no te metes en la plataforma o lo que sea, pues el calendario se readapta, ¿vale? Y lo mismo, si tú estudias más rápido de lo normal, pues el calendario también se readapta, ¿vale? Entonces esto está muy guay, porque si tienes el tema de mi operación que pierdes un mes, yo qué sé, o se te muere tu abuela o te pasa cualquier cosa que te impide estudiar, el calendario se readapta solo, con lo cual además lo hace pues la inteligencia artificial, que ya sabes que va a funcionar perfectamente, no te va a hacer dedicar el mismo tiempo a todo en función de además de tu conocimiento, ¿vale? Pues porque si a ti se te da fatal cardio, pues no te va a quitar 2 días de cardio, ¿vale? Porque sabe que se te da fatal. Entonces eso está muy guay. Y luego aparte pues puedes hablar con el tutor y que el tutor te diga pues que cree que tienes que darle más importancia o que menos, o en el tiempo, vale, pues si cardio te han quitado un día, pues entonces quítate X temas y los pasas de largo como si los hubieses estudiado, cualquier cosa así, ¿vale? Luego, en cuanto a flexibilidad, que me preguntáis mucho, es que si hay flexibilidad en uno, en otro, tal, que aquí es lo que os quería hablar un poco también del calendario, ¿vale? Porque bueno, el calendario en Amir y en Promir la verdad es que son dos academias muy flexibles en comparación con CTO, que te dan todo cuadriculado, con horarios muy estipulados, de tal hora a tal hora haces no sé qué, de tal hora a tal hora descansas, de tal hora a tal hora haces tal, de tal hora a tal hora ejercicio, ¿vale? O sea, ni en Amir ni en Promir te hacen eso, ¿vale? Tanto en Amir como en Promir te dicen qué temas debes estudiar cada día, y ya está, ¿vale? Pero no te dicen ni en qué horario, ni cuántas horas deberías dedicar a cada tema, ni nada de eso. O sea, tú mismo pues decides el tiempo que dedicas a cada tema, y eso yo creo que está bastante bien porque, bueno, tampoco tienes el agobio de una presión de X horas y si tardo más, ¿qué pasa? ¿Vale? Entonces yo creo que las dos en general son bastante flexibles. Sí que es cierto que para tema flexibilidad lo mejor obviamente es una preparación online en la que no te cuente la asistencia de ir presencialmente a X horas y que si a ti te apetece estudiar por la noche, como por ejemplo era mi caso, pues puedas estudiar por la noche. Eso, una preparación online pues te lo hace más fácil. En cuanto a vacaciones y descanso, también es algo que os preocupaba, porque escuchasteis también descontento. Otra cosa que se me olvidó decir del descontento de Amir, ves que hay varias cosas, es que Amir, por ejemplo, nos quitó los domingos. Los domingos se supone que siempre son sagrados y nosotros desde diciembre decidieron que fuera domingos. Los domingos también había que estudiar, tanto de diciembre, desde finales de diciembre como los domingos de enero. Esto también generó bastante enfado y normal, ¿vale? Porque, bueno, al final, ¿qué queréis que os diga? O sea, es que la salud mental es súper importante.
es súper importante descansar tanto como estudiar, y yo lo tuve claro desde el primer momento y yo ya os lo compartí por Instagram de yo voy a descansar cuando lo necesite, si es domingo, si es martes o si es jueves, y yo decidía un día estudiar menos horas o un día no estudiar, y a mí personalmente no me agobiaba, pero porque ya en la preparación había aprendido a priorizar mi salud física, había aprendido a priorizar mi salud mental, sabía que no pasaba nada, que seguramente tuviese que repetir el MIR y no tenía como tanta presión. Sí que es cierto que si no hubiese pasado por todo el tema de mi cadera, seguramente hubiese tenido muchísima presión, entonces sí que es verdad que si tú decides descansar el domingo y ese domingo hay planeado un día de endocrino, pues es horas que tú tienes que meter en otro sitio, ¿vale? Entonces yo entiendo el enfado que tenía la gente, entiendo que mucha gente se sintiese muy mal si se tomaba días de descanso. Yo la verdad es que no me sentí mal en ningún momento, pero yo creo que ya os digo por esto de mi situación personal, ¿vale? Que si hubiese tenido otra situación seguramente pues es lo típico de ay, ¿cómo no voy a estudiar hoy endocrino? Si es el único día que tengo para estudiarlo, o lo que sea, ¿vale? Entonces eso en ese sentido estuvo mal en AMIR. ProMIR en el calendario nunca te hace estudiar ni sábados ni domingos, ¿vale? Siempre te lo programa como para no estudiar. Si tú quieres estudiar, que a mí me pasaba muchas veces que yo a lo mejor pues un martes no había estudiado mucho y prefería pues estudiar un poco el sábado o porque seguía el calendario más de AMIR y tal, pues tú le das a activar el calendario y se activa. Entonces el sábado pues te pone lo que te tocaría estudiar el lunes y se readapta, ¿vale? Y eso está muy bien, pero sí que conservan siempre eso. Vale, en cuanto a vacaciones, AMIR nos dio una semana de vacaciones en verano, el intensivo empieza en junio y nos dio la semana del 23 de agosto, ¿vale? Una semana completa y después ya no hubo más vacaciones en verano, y luego tuvimos entre las distintas vueltas, pues hubo también como 4 días de vacaciones, ¿vale? No fueron muchas vacaciones, la verdad, también la gente se molestó por eso, porque habían prometido que mínimo iba a haber una semana de vacaciones, por ejemplo también nos habían dicho que en Navidad iban a ser vacaciones y entonces la gente dio por hecho que íbamos a tener el fin de semana entero y lo único que hicieron fue sustituir el domingo por el sábado. Entonces como el sábado era Navidad, pues la gente pensó que sábado y domingo iban a ser festivos y resulta que lo que hicieron fue que el sábado era festivo y el domingo estudiabas, ¿vale? Entonces pues bueno, eso fue otra cosa que hizo que la gente se enfadase mucho. En ProMIR ya os digo que los descansos sábados y domingos te lo suelen dar siempre, vamos, no, te lo suelen dar, no, te lo dan siempre, y luego tú si quieres estudiar más, pues estudias, ¿vale? En cambio, por ejemplo, el calendario de ProMIR se podía activar desde el día 1 de junio, mientras que nosotros en AMIR empezábamos el 28, ¿vale? O sea que es como hay fin de semanas libres, a lo mejor a cambio de activar el calendario antes, ¿vale? Si quisieses tenerlos, si quieres estudiar ya os digo que se puede estudiar. Y luego en cuanto a vacaciones, en ProMIR no hay vacaciones estipuladas en ningún momento. Tú cuando quieres te tomes las vacaciones y como la plataforma se readapta solo, pues si tú te tomas de repente un día 15 días de vacaciones, pues ya está, la plataforma ve que no te has metido en 15 días y cuando vuelves pues te dice cómo va a ser tu nuevo calendario. Sí que es cierto que obviamente si necesitas ver cuándo tomarte vacaciones, cuántos días es mejor que te tomes, puedes preguntar a los tutores, al equipo de ProMIR y demás, y te aconsejan. Sí que obviamente pues sí que dicen que es mejor a lo mejor que juntes varios días antes que cogerte todas las semanas de verano 2 días o lo que sea, ¿vale? O sea, obviamente cosas lógicas, hay que saber que hay que estar estudiando y ya está. Vale, aquí en cuanto a clases, yo creo que a lo mejor me quedaría con las de AMIR, pero es cierto que las de ProMIR no las he visto mucho. O sea, las de ProMIR me encanta cómo explican los profesores, y ahora os voy a contar unas cosas buenas y unas cosas malas que veo en cada una. En AMIR tienes clases en directo, ¿vale? Que nosotros que lo hacíamos online, pues también son en directo, esas no me gustaban mucho, se veía un poco mal la calidad del profesor, muy pequeñito, muy tal. Me gustaba más ver las clases pregrabadas, que además de lo guay de las clases pregrabadas es que las puedes ver por temas, ¿vale? Y eso a mí pues personalmente me gustaba mucho, porque a la hora de estudiar me ponía yo qué sé, estudiar cardio, pues tema de la insuficiencia cardíaca, pues me veía primero la clase y luego me estudiaba el contenido o lo que fuese. Las clases en AMIR son una vez a la semana, solo en primera y en segunda vuelta. En tercera y cuarta vuelta ya no hay clases, con lo cual no existe la presencialidad como tal, cada uno está en su casa estudiando y demás. Las clases, en ninguna academia hay clases de todos los temas, ¿vale? Ni en AMIR ni en ProMIR. O sea, hay gente que dice, no, es que en ProMIR no hay clases de todos los temas, pero es que en AMIR no, en AMIR tampoco hay clases de todos los temas. Los profesores eligen de qué temas dan clase y de cuáles no, y hay temas que en primera y segunda vuelta se repiten, unos que solo se dan en primera, otros que solo se dan en segunda. O sea, que es un mito lo de que en AMIR hay clases de todos los temas, porque eso no es así. Y luego también me preguntáis mucho si en AMIR las clases es cierto que se dan antes de estudiar el temario, si eso es bueno, tal. Y si muchas veces se dan antes de estudiar el temario y otras veces se dan después, según como toque,
¿vale? Entonces, bueno, yo la verdad preferiría verlas antes que verlas después, porque cuando las ves después muchas veces los profesores te dan trucos, esquemas, tal, y si ya lo has estudiado, pues es como que te lo dan, pero ya no vuelves a estudiarlo. Entonces, bueno, esto como todo, hay gente que las clases le resultan muy útiles, otra gente que nada. Yo es verdad que hay muchos temas que ni me leí el manual, simplemente utilicé las clases. Y sí que es cierto que en AMIR las clases son muy largas, ¿vale? O sea, son clases que duran 4 o 5 horas, sí que es cierto que se tratan varios temas, pero a lo mejor tampoco tantísimos. Entonces, a mí sí que me gustaba mucho también la idea que tiene Promir, porque Promir sus clases las tiene incorporadas en el manual. Es decir, tú vas, empiezas a estudiar un tema, llegas a un punto y te pone vídeo 1 y ves el vídeo 1. Sigues avanzando en el tema, vídeo 2 y ves el vídeo 2, ¿vale? Entonces está muy guay. Sí que es cierto que hay asignaturas que no tienen muchas clases, pero bueno, cada vez van incorporando más clases. Muchas veces pues en las tutorías y demás preguntan a los alumnos qué clases quieren incorporar y las incorporan. También hacen masterclasses, que además las hacen en abierto para todas las academias, quien quiera se une y están muy guay, explican muy bien, o sea, los profesores de Promir son muy buenos. Y algo que me gustaba más de las clases de Promir frente a las de AMIR, que os digo que yo solía ver las de AMIR pues un poco porque ya me había acostumbrado a esos profesores cuando había visto las clases los miércoles en primera vuelta, ¿vale? Entonces como pues digo, me acuerdo que este profesor hizo un esquema muy guay, entonces en tercera vuelta pues ya como sabía que ese profesor en primera había hecho un esquema muy guay, me volví a ver esa clase, ¿vale? O sea, simplemente por eso no vi tanto las clases de Promir, pero me gustaba ver las clases de Promir porque hay veces que a lo mejor quería ver una clase de un tema y me metía en AMIR y veía que la clase duraba 2 horas 37 de ese tema, y yo decía, madre mía, 2 horas 37 del tema, y aunque me lo pusiese a velocidad rápida, pues seguía siendo más de 1 hora, y mientras tanto me iba a Promir y a lo mejor la clase duraba 18 minutos, y es que en 18 minutos explicaba todo el tema exactamente igual, ¿vale? Entonces sí que es verdad que creo que las clases de Promir son mucho más concisas, también te dan tablas, algoritmos, tal, o sea, exactamente igual que las clases de AMIR. Lo que pasa es que en las clases de AMIR como que muchas veces se enrollan más de la cuenta, ¿vale? Están muy bien explicadas, me gustan muchísimo, pero sí que es verdad que en Promir las clases suelen ser más cortas, o sea, hay temas a lo mejor insuficiencia cardíaca o lo que sea, que son temas muy importantes, entonces pues las clases a lo mejor son más largas, ¿vale? Pero de Promir eso me gustaba, como que las clases son más concisas. Entonces, por ejemplo, hemorragias del tercer trimestre, pues yo decía, joder, pues me voy a Promir, que sé que es que en 5 minutos me van a explicar todo el tema y si no quiero no hace falta ni que me lea el manual y lo voy a tener perfecto, ¿vale? Entonces, pues bueno, un poco para que os hagáis una idea del tema de las clases. Y luego, algo también súper importante que me habéis preguntado es que os hablase de los temas de los test, ¿vale? Cómo era la plataforma de Promir, con todo esto de la inteligencia artificial, si de verdad merecía la pena, si de verdad era útil. O sea, para mí súper útil, ¿vale? O sea, que yo creo que es la gran diferencia entre Promir y el resto de academias. O sea, Promir tiene una plataforma súper potente con la inteligencia artificial para los test, es una pasada. La inteligencia artificial al final lo que hace es analizarte, ¿vale? Y analiza qué cosas se te dan bien, cuáles se te dan mal, y te repite y te fuerza a hacer preguntas de esas cosas que se te dan mal. También detecta, por ejemplo, que llevas ya mucho tiempo sin aprender, o sea, sin estudiar X asignatura, y te ponen más preguntas de esa asignatura. Y eso a mí personalmente me gusta mucho, porque en AMIR algo que a mí no me gusta es que cuando acabas una asignatura, esa asignatura se cierra hasta la siguiente vuelta, que a lo mejor es dentro de 7 meses, entre primera y segunda vuelta o lo que sea, ¿vale? Y entonces yo creo que ahí se te olvidan muchas cosas. Así que es cierto que practicas y recuerdas en los simulacros, pero al final no en todo, ¿vale? Entonces a mí lo que me gusta mucho de Promir es que al final a través de preguntas usan lo de la repetición espaciada y demás, que ya sabéis que a mí que me gustan muchísimo las flashcards, es que está demostrado como uno de los mejores métodos de memorización a largo plazo. Entonces lo que hacen es eso, o sea, la plataforma va viendo cuando tú has estudiado una asignatura y no deja que esa asignatura se te olvide, ¿vale? Porque en el calendario de Promir no es como el de AMIR, que simplemente estudias temas y ya está. El calendario de Promir tiene preguntas diarias todos los días, ¿vale? Tiene un test antes de estudiar, luego tú, algo que me parece muy guay es que estudias un tema y luego te hacen 10 preguntitas sobre ese tema como a modo de autoevaluación, y encima las preguntitas en general de Promir siempre son adaptativas, o sea, no son las mismas para toda la academia, como por ejemplo pasa en CTO, sino que en Promir la inteligencia artificial te analiza y a cada persona le saca unas preguntas diferentes en función de sus necesidades, ¿vale? Entonces esto yo creo que es algo súper potente y a mí es algo que me ha ayudado, y yo sé que si voy a conseguir una plaza es básicamente porque la plataforma
me ha estado machacando y he hecho muchas preguntas y me ha estado machacando las cosas que yo llevaba flojas porque he ido al MIR con muchas cosas en blanco y la plataforma era consciente de que yo no me las sabía, entonces como que me las reforzaba y aunque no hubiese estudiado como tal, a través de las preguntas se me quedaban muchos conceptos, ¿vale? Entonces, la plataforma en cuanto a test es que no tiene nada que ver, o sea, la plataforma en general, en ProMIR tienes todo en una misma plataforma, no hay ninguna academia que tenga una plataforma tan potente, esto es así y bueno, depende un poco de lo que le guste a cada uno. Pero lo que os estaba hablando un poco de lo de cerrar asignaturas y no y tal, es que en ProMIR, por ejemplo, en la tercera vuelta creo que son 50 preguntas diarias de lo que vas a estudiar ese día, ¿vale? Antes de estudiar. Y entonces tú ya vas viendo un poco pues qué cosas son importantes, tal, te vas quedando con algo. Luego estudias los temas y haces 10 preguntitas de cada uno de los temas estudiados y al final del día te ponían 25 preguntas de todas las asignaturas estudiadas previamente, ¿vale? Entonces, el primer día, pues si solo habías estudiado oftalmo, pues solo había 25 preguntas de oftalmo. Si el segundo día estudiabas derma, pues había 25 preguntas tanto de oftalmo como de derma. Entonces, como que se van acumulando y vas siempre recordando, ¿vale? Y eso a mí me parecía algo súper guay que AMIR no tiene. AMIR llegas a una asignatura, la cierras y obviamente se te olvidan millones de cosas y dicen que es mejor, que no caigas en la tentación de mirar nada, pero a mí personalmente me gusta más la repetición espaciada, el repaso activo y todo eso, que es un poco las técnicas de memorización que se supone que son más eficientes. Para mí claramente lo han sido, así es lo que siguen las flashcards y ProMIR lo utiliza con su inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces eso está muy guay. En cuarta vuelta, al final son 100 preguntas diarias, pero ya como ya lo has visto 1000 veces, son 100 preguntas diarias de todo el MIR, al inicio del día, después lo de cada tema tiene sus preguntas y al finalizar el día 40 preguntas creo que eran, 40 preguntas de todo el MIR otra vez, ¿vale? Entonces otra vez está muy guay porque yo lo estoy haciendo eso, que al final es el mes antes del MIR y parece que no, pero eso realmente da muchísimos puntos, ¿vale? Porque al final estás haciendo todos los días mínimo, ya os digo, 125 preguntas, o sea, perdón, 140 preguntas de todo el MIR, más luego de la asignatura que toque el calendario en ese momento, ¿vale? Entonces a mí eso, pues la verdad me parecía también algo súper potente. Sin embargo, test en AMIR, pues sinceramente flojea mucho, ¿vale? Hay grandes diferencias también en la plataforma de AMIR también tiene test que son propios, ¿vale? O sea, preguntas que hacen los profesores, pero tú puedes seleccionar asignatura, pero no tema, es decir, tú puedes seleccionar hacer asignatura de neurología y te van a aparecer un montón de preguntas de neurología, pero no vas a tener la opción de hacer preguntas solo de epilepsia, por ejemplo, si tú crees que se te da fatal. En ProMIR sí que existe esta opción de hacer preguntas solo de temas o incluso solo de subtemas, o sea, tú podrías hacer preguntas de epilepsia o preguntas solo de tratamiento de epilepsia, y además hay una burrada más de preguntas, o sea, en ProMIR hay más de 35.000 preguntas, hay muchísimas, o sea, es que no te da tiempo ni hacerlas todas. Puedes poner también filtros con niveles de dificultad, hay un filtro de solo preguntas de imagen, solo preguntas MIR, solo preguntas adaptativas, solo preguntas falladas, ¿vale? Entonces la plataforma en cuanto a preguntas es mucho más potente y a mí personalmente me gustaba mucho estudiar un tema y luego decir, venga, pues voy a ponerme todas las preguntas que haya sobre este tema, que hay veces que a lo mejor había 300, pues no las ibas a hacer todas, ¿vale? Pero yo que sé, me hacía algunas y las iba haciendo muy rápidamente, pero me acostumbraba a ver técnica test, a ver contenido y demás. Entonces a mí personalmente esto me gustaba mucho y a mí en esto flojea mucho. ¿Por qué? Porque te deja hacer preguntas por temas, pero son solo las preguntas MIR, ¿vale? Las preguntas del libro gordo sí que te deja hacerlas por temas, pero las preguntas de profesores, que es un poco lo diferente que te podrías encontrar en el MIR, no te deja hacerlo así. Algo muy guay que sí que tiene también AMIR, que de hecho lo convirtieron en obligatorio, era el histórico de fallos, que bueno, ahora en ProMIR también justo metieron un filtro de preguntas falladas, que es lo mismo, ¿vale? Pero en el histórico de fallos de AMIR a mí me gustaba porque lo pusieron obligatorio primero una vez a la semana y luego en última vuelta era obligatorio creo que de martes a viernes o algo así, como 4 días a la semana, que el histórico de fallos de AMIR a mí me gusta mucho, nos decían de hacerlo como 1 hora, ¿vale? Pero el histórico de fallos es básicamente, tú te metes ahí y te aparecen todas las preguntas que has fallado en simulacros. Y esa parte de preguntas de AMIR, pues sí que creo que está bien puesta en la plataforma, pero a mí me faltan preguntas, me parece que hay muy pocas preguntas. Encima las preguntas no son muy novedosas, muy actualizadas, o sea, en ProMIR hay muchísimas preguntas y encima preguntas de actualidad, preguntas de cosas novedosas, ¿vale? Y entonces a mí me parecía que estaba muy guay porque yo veía el manual de actualizaciones que nos dio AMIR, pero en la plataforma, por ejemplo, pues por más que hicieses preguntas no había nunca de las novedades, ¿vale? Mientras que en ProMIR veías que de repente había, yo que sé, a lo mejor 8 preguntas de la nueva clasificación de no sé qué, ¿vale? Y entonces eso a mí me gustaba y además como las podías ir buscando por temas, por subtemas, por subapartaditos y tal,
me parece que está a años luz Promir en cuanto a test del resto de plataformas. Hay gente que no le gusta nada hacer test, entonces pues por ejemplo ahí pues la verdad es que estaría guay pues hacerlo con Amir, ¿vale? Porque Amir ya os digo que no tiene autoevaluaciones, CTO por ejemplo pues tiene autoevaluaciones también, entonces es como que Amir lo único que haces es el libro gordo que lo haces tú por tu cuenta, luego metieron como obligatorio el histórico de fallos, pero que cada uno tiene sus fallos y ya, pero no tiene como la obligación de hacer preguntas, ¿vale? Hay gente que le encanta hacer preguntas, yo soy de esas personas que estudio súper bien con preguntas y bueno, en general si te estás preparando un examen que va de preguntas, pues es verdad que viene muy bien y ahí la plataforma de Amir flojea, ¿vale? Y luego, eso, en cuanto al calendario es que más o menos ya lo he contado, ¿vale? O sea, las cosas que hay que hacer cada día y bueno, lo último que ya es que se me está quedando larguísimo es el tema resúmenes, ¿vale? Muchos estáis preocupados por el tema resúmenes porque os han dicho que es muy importante estudiar con resúmenes, no sabéis hacerlos. Yo la verdad es que por eso utilicé muchísimo los resúmenes de Mirmedic, que por cierto tengo códigos de descuento que os los dejo aquí abajo porque no te da la vida, ¿vale? O sea, en últimas vueltas es imposible mirarse todo el manual, es imposible mirárselo todo, incluso los resúmenes de Mirmedic, que son ya bastante resumidos, muchas veces en el día, el tiempo que había para estudiar, no me daba tiempo a mirármelo todo, más hacer todos los test, más tal, ¿vale? Entonces sí es verdad que en las últimas vueltas hay que priorizar y obviamente manuales no te da tiempo, ¿vale? Sí que tienes que tener resúmenes que ya pueden ser pues cosas que saques de las clases, por ejemplo en Amir en las clases hacen algoritmos muy buenos, tablas muy buenas y eso sí que os recomiendo que los copiéis porque bueno, yo no copié todas, pero a veces por eso en las últimas vueltas me veía las clases para aunque sea visualmente memorizarlo, pero si tenéis tiempo, el tiempo ese que yo no tuve durante la preparación, pues copiaros las de Amir porque la verdad están súper bien todas las cosas que dan, pero no te dan resúmenes como tal, o sea, los resúmenes tú los puedes medio elaborar de algunos temas que explican los profesores, pues tal, ¿vale? Pero el resto lo tienes que elaborar tú, ¿vale? Y en Promir sí que hay un apartado que a mí me encanta, ¿vale? Que de hecho os lo quería enseñar, pero no lo he abierto, me acabo de acordar. Es que no sé dónde lo tengo, porque como tengo ahí tanto desastre, pero bueno, que en Promir sí que hay un apartado de resúmenes, que yo es que, a ver si los tengo aquí descargados incluso. Sí, resúmenes Promir. Vale, el apartado de resúmenes está súper bien porque son resúmenes que, mirad, o sea, son 149 hojas, todo el MIR, ¿vale? Estos, por ejemplo, son de anestesia. Eso es lo que os digo, que, por ejemplo, veis que anestesia han caído este año 3 preguntas y ya le daba mucha importancia Promir, ¿vale? Entonces, os lo quiero enseñar así porque para que veáis, los resúmenes tienen como dibujitos, ¿vale? O sea, aparte de letra, tienen como estos dibujitos que son cosas súper visuales y se queda todo súper bien y entonces a mí esto me gustó muchísimo, ¿vale? O sea, es algo que Amir no tiene, no te dan resúmenes de ningún tipo y Promir sí, y encima te lo da, pues eso, con estas ilustraciones que se te quedan las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos creo que ya os he analizado absolutamente todo, os he contestado un poco también a pues por qué había este descontento de la gente con Amir, que estabais escuchando o viendo por Twitter y demás. Deciros que Promir, obviamente hay gente que estará contenta, gente que estará descontenta y que no os asustéis por no ver cosas en redes o porque en las charlas nos digan tenemos 5 personas entre los mejores tal y cual, ¿vale? Porque, o sea, hay gente buena que se prepara con Promir y gente muy buena, ¿vale? O sea, por ejemplo, Alfonso es uno ahora de los profes, persona que explica tutorías y demás en Promir y fue el número 20, ¿vale? O sea, él usó combinación de Mir Asturias y Promir, pero él te lo dice, o sea, es que fue gracias a haber hecho millones de preguntas en Promir, a ver algunos manuales de asignaturas gordas los usé directamente de Promir y pasé de los de Mir Asturias, tal, o sea... Y es que a él le encanta el método y de hecho ahora está trabajando en Promir y vamos, es súper crack, que ya os digo que nos dan las tutorías de simulacros, que eso también me habéis preguntado y por cierto no lo he analizado. En Promir hay tutorías de simulacros que dan exopositores, que son Alfonso y Manol, los que nos lo han dado a nosotros, son súper cracks, súper buenos números en el MIR, prepararon también con Promir y les encanta el método y les encanta todo y están trabajando ahora en Promir. Y ellos nos dan esas tutorías de simulacros que en Amir daban también otros dos exopositores, ¿vale? También que, bueno, Emilio, que era mi tutor, era uno de los que daba también esas tutorías de simulacro y también son súper cracks y las explicaban genial. Y luego, esas, tanto en Amir como en Promir, son pregrabadas, ¿vale? Y luego Promir tiene una cosa extra, que son unas tutorías que dan los directores de la academia,
¿vale? Y esas tutorías las dan en directo a través de Zoom y la gente puede preguntar cosas y explican ahí pues como las preguntas más polémicas de los simulacros, las más falladas y demás, y eso también la verdad es que me parece que está muy guay. Así que este vídeo ha quedado kilométrico, o sea, es súper largo, voy a ir poniendo el índice, espero que os haya gustado, espero que os sirva un poco de ayuda y nada, es que ya yo creo que me estaré dejando seguramente algún punto o algo por analizar, pero yo creo que más o menos os queda un poco la idea y vamos, o sea, así resumiendo, a mí personalmente para preparar el MIR, la que más me convence es ProMIR, pero bueno, esto es algo súper personal, cada uno tiene que decidir el método que más le guste, porque al final ya os digo que todos los métodos son buenos, quedaros con que todas las academias son buenas, ¿vale? Esto es una cosa de gustos, como qué manual es mejor, pues el que a cada uno le parezca, ¿vale? Hay gente que quiere manuales muy resumiditos, por ejemplo, que lo hablaba el otro día con una chica, de es que yo necesito cosas muy resumidas, pues obviamente pues los de AMIR son muy resumidos, que necesitas que esos ultra extensas, clases todos los días, no sé qué, pues te vas a Mir Asturias. Mir Asturias no era una academia para mí, pero lo puede ser para ti, ¿vale? O sea, lo importante es que vayáis a todas las charlas. En ProMIR, que os dejan probar la demo de ver la plataforma durante 7 días, pues probadla para ver cómo es, ¿vale? Es la única academia que te va a dejar ver la demo de verdad de lo que es estar apuntado en su academia, ¿vale? Entonces, eso viene muy bien, pero importante, id a todas las charlas, elegid vosotros lo que queráis, no lo que quieran vuestros amigos, lo que os digan vuestros padres que es mejor para vosotros, lo que yo haya dicho que me gusta más de tal, no, o sea, elegid vosotros, ¿vale? Porque sois vosotros los que preparáis, el número va a ser vuestro, tenéis que estar vosotros contentos. Y no os preocupéis si creéis que os habéis equivocado, porque todos a lo largo de la preparación, pues pensamos eso como todas las crisis existenciales que tienen los estudiantes de medicina de verdad estoy preparado para ser médico, o sea, son cosas normales, a muchos os va a pasar que vais a creer que habéis elegido genial la academia y otros que madre mía os habéis equivocado, vais a estar súper descontentos con vuestra academia al salir del MIR, o sea, son cosas normales que pasan, pero vamos, lo importante ya os digo es que cuando elijáis estéis seguros y la forma de que estéis seguros y felices a la hora de elegir es que lo hayáis elegido vosotros, que no os hayáis dejado llevar ni por nada ni por nadie, ¿vale? O sea, elegid vosotros con vuestro criterio la que mejor sensación os dé. O sea, a mí personalmente, por ejemplo, inicialmente me gustaba más CTO que AMIR, pero elegí AMIR porque la charla Borja me transmitió mejores vibras de las que me habían transmitido en CTO y decidí quedarme con AMIR, ¿vale? O sea, al final es algo muy personal y todas las academias os van a preparar bien, en todas vais a poder sacar exactamente el mismo número. O sea, es ya más cuestión de el método que mejor se adapte a vosotros y ya está. Pues tema precios, tema horarios, tema lo que sea, ¿vale? Pero elegid de verdad lo que mejor se adapte a vosotros. Un besito a todos y mucha suerte.